Buen día a todos, gusto saludarlos. Los saludamos de acá de la ciudad, la región de los lagos, ¿no? La región de los lagos. Precioso este lugar, me encanta. Les voy a decir algo, cuando vino el pastor Mauricio a visitarnos, estuvo con nosotros, después fuimos a dar una vuelta con él, lo llevé a varios lugares, porque no conocía Osorno, Conocía del aeropuerto para acá o del bus para acá, las dos veces que había venido antes, así vino un ratito, se iba. Y me dijo un día conversando, me dijo, Marcelo, me dijo, qué linda esta ciudad, me dijo. Tiene unas plazas preciosas. Me dijo, se ve una ciudad limpia, que lo hemos hablado, ¿no? Y se nota, me dijo, tan tranquila esta ciudad en general. Yo le decía, que pastor, perdóneme, comparado a Santiago, esto es, Santiago es una selva. Y él me dice siempre, Santiago es una selva. Pero este lugar es un lugar precioso, lugar tranquilo, apacible. Realmente, cuando también vino Paula, también aprovechó de descansar. ¿Sienten eso? Eso es lo único que se sentía. Ojalá no hubieran estado para ver que ella descansara más, pero bueno, se le ama todas estas aves que andan por ahí en los cielos. Bueno, amados, hoy día vamos a hablar un tema poderoso, espiritual, y que debe ser, debe estar claro en nuestras vidas, amados, este tema. Debemos aprender de este tema porque debemos ponerlo en práctica. El Señor enseña en la Biblia muchos principios, enseña cosas para que los creyentes que creen en Él no solamente sean oidores, sino que hagan las cosas que Él está hablando. Porque la palabra y la enseñanza son una práctica. Debe ser una práctica para nuestras vidas. Y hoy día vamos a ver 4 principios, amados. 4 de la guerra espiritual de un creyente. Yo algo escogí de lo que habló, por supuesto, el pastor Mauricio y el pastor Juan, pero me tomé la libertad de ver y agregar otros principios que no se compartieron. Pero no por eso lo que se habló el viernes y el sábado con los hombres son más importantes. Todos los principios espirituales para enfrentar una guerra espiritual. Amados, estamos en guerra. Hay una guerra en el Medio Oriente, hay una guerra en Rusia que no acaba, que lleva creo 3 o 4 años. Hay guerras hoy día en diferentes partes del mundo, amados. Lo que pasa es que no se hablan de ellas. Y también hay una guerra espiritual que viven cada uno de ustedes y que yo también la vivo. Entonces, estos 4 principios imprescindibles, ojo, son 4 principios imprescindibles que deben estar en tu vida claramente y no debe haber duda de lo que vamos a hablar hoy día. Y si tú no has escuchado esto y hoy día lo vas a escuchar, estés, por favor, muy atento, con todos tus sentidos puestos en lo que vamos a hablar. Porque esta guerra espiritual está el bien y está el mal.
Y el mal, vamos a leer varias escrituras, el mal, amados, quiere destruir tu vida. Hoy día vamos a hablar cosas directas al corazón, que es necesario escucharla, que es necesario estar atentos a lo que vamos hoy día a experimentar, conocer, descubrir, poner atención, trabajar esto. Entonces, es muy importante lo que vamos a hablar, porque para tener estos principios, amados, en nuestras vidas, es muy importante también reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. De ese momento empieza la guerra. Cuando tú te acercas al Señor, cuando tu vida empieza a centrarse en la vida del Señor, aquí y en ese momento empieza una guerra espiritual. Por muy poco que lleves en la iglesia, meses, un año, 5 años, 10 años, 30 años, siempre va a haber lucha y guerra espiritual. Siempre. Estos 4 principios espirituales poderosos y que solo la persona poderosa, el Espíritu Santo, quiere equiparnos. Entonces, ¿hay una guerra? La hay. El Señor nos quiere equipar, no quiere que estemos solamente expuestos sin hacer nada. Él nos ha dado herramientas que son útiles, que son poderosas y que las debemos usar, amados. Vamos a ir de a poco en este tema, pero vamos a ser consistentes, ya que hay, como dije al principio, varias armas espirituales dadas por el Señor. Y las Escrituras revelan cómo debemos enfrentar, qué debemos hacer cuando sentimos opresión espiritual, cuando sentimos temor. Por ejemplo, cuando despertamos en la noche asustados. Yo he despertado varias veces asustado en mi vida como creyente. He despertado con sueños espirituales que no son buenos. Le estoy hablando de mí, estoy abriendo mi corazón a ustedes. Entonces, ¿qué debemos hacer en esa situación? Porque también debemos comprender que hay un mundo natural, ¿no es cierto? Un mundo natural en el cual nos desenvolvemos, somos ciudadanos, respetamos las normas, o por lo menos tratamos de tener un comportamiento normal, de respeto, de consideración. Hay un mundo natural. Si hay un semáforo y vamos llegando y está en amarillo, va a pasar a rojo, ¿qué hacemos? Nos detenemos, ¿no es cierto? Entonces, hay un mundo natural. ¿Qué vemos? Vemos la naturaleza, vemos la creación de Dios. Hay un mundo natural creado por Dios, pero también hay un mundo espiritual que no vemos,
pero que está y se manifiesta. Y hay un adversario, amados. Tenemos un adversario. Jóvenes, mujeres, hombres, matrimonios, niños. Hay una lucha espiritual. Vamos a la Escritura. Hay un adversario, hay un adversario. El pastor Mauricio decía algo fuerte, que no sé si decirlo, o no sé, creo que lo compartió en otras ocasiones, pero él decía, hombres, escuchen esto, escuchen bien, el diablo los quiere matar. Es fuerte esa palabra, ¿no? Súper fuerte. Yo me preguntaba, o algunos se preguntaban ese día, ¿de qué manera? ¿Por qué manera? ¿Por qué me quiere matar ese enemigo? ¿Por qué me odia? Porque no quiere que conozcas al Creador. Él no quiere que tu vida sea salva. Él no quiere que tú te vayas al cielo. Él no quiere que seas feliz. Él no quiere que tu vida tenga propósitos. Por eso escuchamos, y yo siempre he escuchado esto, los niños son muy atacados por las tinieblas. Desde que nacen, son atacados por el diablo. ¿Por qué? En la edad más inocente de su vida, el diablo quiere susurrarle a su oído. Quiere decirle que no son nada, que no valen nada. ¿Por qué? Porque los padres están preocupados de otras cosas. Y a veces los niños no se sienten seguros ni amados por sus propios padres. Por eso el diablo los ataca, menospreciándose a sí mismo, trayendo ciertos dolores. Y también veíamos el viernes con el pastor Mauricio que hay también pecados generacionales que traen nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Les voy a mandar un video que él mandó para los hombres, pero es para todas las personas. Lo voy a enviar hoy día en la tarde, se los voy a enviar, donde muestra cómo afecta el pecado generacional que produce las tinieblas en la vida del hombre. Bueno, las imágenes son fuertes porque habla de tatarabuelo en esa época tan horrible que vivió el mundo con el nazismo y la persecución y muerte y encarcelación de tantos judíos. Más de 6 millones de judíos mueren, y en la escena se ven unos judíos, no sé si ustedes han visto esto, que estaban en los huesos. Y uno dice, pero ¿cómo no hay un poco de amor o de misericordia por estas personas que no les dan alimento? No hay misericordia por las tinieblas. No hay consideración por las tinieblas, amados. No hay una pizca de amor por tu vida. En esa época, los jóvenes y niños
morían de hambruna. Sabemos un poco la historia, ¿no? Pero más que nada, ahí se va a hablar del pecado generacional que venía de nuestro abuelo, que es algo que hemos hablado en la iglesia y que yo he hablado con algunos de ustedes personalmente y hemos tratado los temas personalmente. Hay pecados generacionales que van de los abuelos, tatarabuelos, padres. Por eso de repente, ¿por qué mi padre es violento? Porque su padre era violento, porque su tatarabuelo era muy violento. ¿Por qué hay enfermedad en mi vida? También la hubo en mi abuela, también lo hubo con una prima, también hubo esa misma enfermedad que supe por un bisabuela o un bisabuelo que murió de cáncer. Y toda la familia en los últimos 100 años han tenido cáncer. Entonces eso nos dice que hay un espíritu generacional que se va de generación en generación. Y si no lo cortamos, mira, yo cuando me casé con Paula, tenía tan claro este tema, lo primero que hicimos con Paula cuando nos casamos, nuestro primer día juntos, nos tomamos de la mano, me acuerdo, y oramos. Señor, en el nombre de Jesús, cortamos con toda herencia espiritual de las tinieblas. Y empezamos a recordar, mi amor, ¿te acuerdas de algo tú? Sí, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo de lo otro. Resistimos, reprendemos ese espíritu para nuestras vidas, para nuestra descendencia, para nuestros hijos. Reprendo, rechazo y ato todo espíritu generacional hasta la tercera y la cuarta generación. Y me acuerdo que lo hicimos y fue como que un peso, un agobio salió ese día. Y no solamente lo hemos hecho una vez, lo hemos hecho como 30 veces. Entonces, esta es un área de la guerra espiritual que enfrentamos ustedes y yo. Hay patrones, hay herencias espirituales que por alguna razón heredamos. Ok, vamos a las escrituras. Pero tengamos, ¿y saben lo que es bueno y práctico? Juntarse, por ejemplo, obviamente los que creemos en el Señor, juntarse con la familia entre nosotros y conversar el tema. Mi amor, o hermanos, hermanas, qué sé yo, si no viene el marido, pero juntarse. ¿Qué situación podemos compartir y anotar? A ver, pensemos en nuestro tatarabuelo, veamos ese como árbol genealógico y que podemos sacar varias cosas. Yo empezando a averiguar, empecé a preguntarle a mi madre, a mi abuela, que en ese tiempo estaba viva, y me empezó a dar varias cosas que yo no tenía idea. Por ejemplo, que supe que uno de los primeros esposos de mi abuela era judío, se llamaba Jacobo, y era un hombre que amaba a mi abuela, era un caballero, pero no estoy seguro, yo lo anoté, pero creo que él, es que no sé si es él, por el lado de mi mamá o de mi papá, uno de los dos, no me acuerdo, pero sé que estaba casado con mi abuela, Jacobo, porque mi abuela se casó 2 veces. ¿Y saben cómo terminó su vida? Siendo un hombre trabajador, amoroso. Siempre mi abuela me decía, Jacob me amaba tanto, Marcelo. Y yo le decía, pero abuela, no le decía abuela, abuelita siempre, viejita, le decía, pero ¿de qué murió? El tata se suicidó. Oh, qué dolor.
quedó. ¿Pero cómo? Y han habido intentos de suicidio por diferentes lados. Tremendo, tremendo. Entonces, consejo, júntense, hablen, conversen, anoten, y cuando tengan anotado todo, ato este espíritu, ato este otro espíritu, ato este espíritu de muerte, de alcoholismo, de enfermedad, de mentira, de engaño, y lo empiezan a rechazar, a arrepender, y el Señor va a estar ahí con ustedes. Vamos a la Escritura, vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo de esta guerra espiritual. Vamos a 2 Corintios 10, versículo 4, por favor, hermano. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice Pablo, le está hablando a la iglesia de Corinto, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay fortalezas, amados. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amados, Pablo está diciendo que hay una lucha que no es con armas, no son carnales, sino que son espirituales, son cosas que no vemos, pero que están ahí. Los espíritus de las tinieblas, hay hombres que han visto espíritus en lucha o guerras espirituales. Yo también he tenido algunas instancias de esas, pero eso no me hace nada ni mejor ni peor, sino que he podido estar en ciertas luchas y he podido ver cosas, pero hay una guerra espiritual. Hay agentes espirituales de maldad, enviados por las tinieblas, enviados por el diablo. Insisto, para matarnos, para separarnos del amor de Dios, separarnos de la gracia, la misericordia y la compasión de nuestro Señor. Preocúpate si no tienes guerra espiritual, amado. Preocúpate si no estás teniendo ninguna lucha y tú dices: me siento bien, todo bien, como cualquier día, no siento nada. Preocúpate si pasa algo, si está pasando algo con eso. No es normal. La vida de un creyente, no todos los días, cada rato, segundo a segundo, pero hay guerras espirituales, hay luchas que debemos dar. Amados, la guerra espiritual, como habla el apóstol Pablo a los Corintios, es lo que también quería el apóstol Pablo compartir con la iglesia en Corinto. Vamos a Efesios 6:12. Otra escritura del apóstol Pablo. Porque no tenemos lucha. Porque no tenemos lucha, dice Pablo, contra sangre. No es humano, dice, no es sangre y carne, no es la carne, no son las personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados, hay espíritus diabólicos que atacan nuestra vida. Acá Pablo está hablando de principados, algo mucho mayor. Ustedes sabían que hay países y hay ciudades, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero, que hay principados espirituales que tienen tomadas las naciones. ¿Con qué? ¿Cómo, pastor, eso? A ver, explíqueme un poco. Con pobrezas. Nunca salen de las pobrezas, de las guerras, de los abusos,
ciudades enteras que practican, por ejemplo, como Haití, el vudú, cientos de años la nación envuelta en el vudú. Entonces, ¿hay pecados generacionales? Sí. Hay también, como dice Pablo, gobernadores, huestes espirituales de maldad que gobiernan ciertos lugares, como Irán, por ejemplo. Ya vamos a ver. Irán. Entonces, amados, son batallas espirituales y necesitamos reconocer cuáles son estas armas para enfrentarlas. Estas armas que vamos a hablar, estas 3 o 4 semanas, amados, por favor, lean y estudien este tema. Primero, la primera arma espiritual. Para vencer a las tinieblas, debes fortalecer tu vida con la palabra de Dios. El libro más vendido en toda la tierra. El libro más leído es la Biblia. Amados, debemos leer las Escrituras. Debemos entender la Biblia. Debemos tener tiempos a solas de lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor, es tan importante, por ejemplo, que tengo que leer tanto la Biblia? ¿Por qué me está diciendo usted que con la Biblia yo puedo enfrentar alguna situación o alguna guerra o alguna aflicción espiritual en algún momento? Porque con la palabra de Dios te vas a defender. Citando ciertas escrituras. Cuando el diablo ataca a Jesucristo, cuando estaba en el desierto, 40 días y 40 noches, antes que Jesucristo empezara su ministerio de poder, de gloria, Juan el Bautista, el primo de Jesús, tiene bautismo en agua, Jesús recibe el bautismo, es lleno del Espíritu Santo, la paloma que vemos ahí sale y el Señor le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mucha complacencia. Me complace verlo, me complace que sea mi Hijo. Jesús luego es llevado por el Espíritu a un desierto y está 40 días y 40 noches. Recordemos, amados, que Jesús era Dios en persona, pero era un hombre, nació de una mujer virgen. El Espíritu Santo se reposó sobre esa mujer, que es María, y nació Jesús siendo hombre, pero también siendo Dios. Entonces, Jesús tenía necesidades. Tenía hambre, como nosotros, tenía sed, como nosotros. Necesidades básicas que una persona debe tener. Y cuando el diablo enfrenta a Jesús, y Jesús estaba un poco débil porque estaba con hambre, ¿se recuerdan? Tenía un poco de hambre, 40 días sin comer, sin tomar líquido. Yo me muero si no tomo en un día, 2 días. ¿Y el Señor qué le dice al diablo? ¿Cómo le responde? Cuando le dice: ¿y por qué no con estas piedras las conviertes en? ¿Qué le contestó el Señor? Escrito está. O sea, le está diciendo al diablo en persona:
porque fue el diablo que se le presentó a Jesús. No fue un demonio, no fue un ¿cómo se llama? Huestes espirituales, fue el diablo en persona, ni nada más, ni nada menos. El propio Satanás. Ok, y le dice entonces, escrito está, le contesta el diablo. Escrito está en la palabra. El diablo, no, está bien, ahí nomás, no se preocupe, no lo voy a ocupar. Bueno, gracias. El Señor le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo, nada que decir. Nada que decir. Ya vamos a ver eso. Ya vamos a ver eso. Entonces, lo primero, para vencer fortalezas, toda guerra espiritual, toda hueste espiritual de maldad, todo lo que esté afectando a mi familia, a mis hijos, mi trabajo, todo, ¿cómo debo enfrentarlo? Con la palabra de Dios. Entonces, ¿debo estudiar la palabra de Dios? La debo estudiar. ¿Debo examinarla? La debo examinar. ¿Debo leerla cada mañana, cada tarde o cada noche? ¿Debo leerla? ¿Para qué? Por favor, ¿me pueden responder ustedes? Para vencer a las tinieblas. Para vencer a las tinieblas. ¿Cómo le vamos a decir si un demonio nos despierta a las 4 de la mañana con pensamientos perversos o algo que me asustó y quedo con temor? ¿Qué hago? Le respondo con la palabra de Dios. ¿Y qué hace el demonio? Huye, se va inmediatamente. Pero si no hago nada y tengo una actitud pasiva y no hago nada, va a ser una noche complicada, muy complicada. El viernes tuve una lucha espiritual con Paula, lo cuento esto, porque el pastor Mauricio contó también cosas que le habían pasado. Y es bueno que los pastores de vez en cuando, en ocasiones, contemos cosas que nos pasan, porque somos personas igual que ustedes. Y el viernes en la noche, como a las 3, 4 de la mañana, tuve un sueño de las tinieblas por mi esposa estaba conmigo, me desperté, capté que fue espiritual de las tinieblas, puse mis manos y empecé a orar por ella. Señor, reprendo ese espíritu que me está hablando y me está diciendo esto, y esto otro, lo rechazo en el nombre de Jesús. No permito que lo que yo vi en el sueño se cumpla para mi esposa. No lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque solo tú tienes palabras de vida para ella. Tú diste tu vida por ella en la cruz. Tú la amas. Tú tienes misericordia y compasión de ella. Y listo. Se acabó el tema. Vuelvo a dormir y descanso. Y ella también descansa. Y ella dio la batalla conmigo. Porque también se despertó. Me apoyó. Lloraba. Esto es muy importante, amados. Cuando nosotros nos juntamos a reunir a las 10:30 en la oración y una persona empieza a orar, los demás apoyan esa oración. Hay veces en la iglesia, y hoy día pasó, que yo estaba orando, literalmente estaba orando solo. Eso no puede pasar. Oró otra persona que llegó y yo al tiro, sí Señor, lo que estaba diciendo, sí Señor, lo que está diciendo la persona, así es Señor, gracias Señor por lo que está diciendo, gracias Señor. Pero no puede ser, el pastor o cualquier persona de la iglesia está orando y nadie apoya la oración. Siento que nosotros somos una iglesia intercesora, una iglesia que levanta la voz, una iglesia que enfrenta las batallas espirituales. Pero por favor, cuando una persona ora, todos apoyan a la persona. Y ya me ha pasado 2 o 3 veces que yo oro y no escucho a nadie orar. No sé si tendré problema en mi oído, pero no creo. O si lo hacen,
están... No se entiende nada. No entiendo nada. El que ora al lado contigo es un guerrero más que está a tu lado. Esta iglesia ora, clama. Hemos visto la gloria de Dios, hemos visto milagros. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando estamos orando todos. ¡Ah! ¡El fuego de Dios! Y yo escucho la voz de Mónica, escucho la voz de Ana, escucho la voz de la señora María de la Luz, de don Carlos. Es como una bomba así. Un fuego que se levanta. Pero hay veces, insisto, los domingos yo estoy orando y no siento a nadie orar. Sobre todo cuando van llegando. Por favor, que eso cambie. Por bien de toda la iglesia. Porque esta iglesia es preciosa. Y una de las cosas más importantes que tiene es la oración y la intercesión. Entonces, para hacer fortaleza, la palabra de Dios. 2. Usa la oración, justo a lo que estamos hablando, usa la oración como arma poderosa y eficaz contra las guerras espirituales de las tinieblas. Usa la oración, hermano. La oración es una conversación con Dios que va en el tiempo desarrollándose y creciendo y que se transforma en una relación y en una intimidad de nosotros como hijos con nuestro Padre. Nosotros como salvados con nuestro intercesor, que es Jesucristo. El Espíritu Santo en nosotros, levantamos la voz. Si hay que enfrentar a algo y tenemos que levantar la voz con autoridad, no tengan ningún problema en hacerlo. Las oraciones no son más eficaces o menos eficaces si tú levantas la voz fuerte o despacio, pero sí debe ser una oración que se escuche y que se entienda claramente. Las oraciones son poderosas, poderosas, tremendamente poderosas. 3. Amada iglesia, vive en santidad. Vivamos en santidad. No puedes hacer algo que no agrada a Dios. Si tú haces sabiendo que no debes hacerlo y te haces parte de algo, ten cuidado con lo que haces. Ten cuidado a dónde vas. Ten cuidado con quién te relacionas. Ten cuidado con lo que hablas. Hay que cuidar la santidad con Dios. Es un proceso. No es de un día para otro. Pero debe haber en tu vida y en mi vida ese deseo y ese anhelo de ser personas apartadas para Dios. No vivimos en burbujas, amados. Somos personas como cualquier otra, pero tenemos... Lo único que nos diferencia a la persona o esa amistad que tenemos que no conoce al Señor es eso, que yo soy creyente, nacido de nuevo, y esa persona no. Por lo tanto, cuidado con lo que se conversa con ellos. Hay que estar atentos. Por ejemplo, la otra vez yo iba caminando acá en el centro y de verdad me pasó esto. Iba caminando y veo esta iglesia que está aquí, que es preciosa por fuera, que tiene, no sé cómo se llama la iglesia católica que hay acá. ¿Catedral? La catedral, preciosa arquitectónicamente, ahí el ingeniero, precioso lo encontré. Y
no sé quién me dijo, pero vamos, pasemos a verla. Yo no entro a iglesias católicas. ¿Por qué? Porque ahí está la doctrina de demonios. La Iglesia Católica ha llevado a miles, millones de católicos al infierno. ¿Por qué? Porque ellos no predican la salvación de Jesucristo. Ellos no practican que Jesús es el Salvador de la vida del hombre. Ellos viven de dogmas, viven de tradiciones paganas como los fariseos. Entonces, un cristiano lleno del Espíritu Santo no puede entrar a una iglesia católica. Yo no puedo entrar a una iglesia católica. A no ser que el Señor me diga, entra, llora por una persona que en este momento está teniendo un ataque al corazón. Ahí voy a entrar, porque estoy guiado por el Espíritu Santo. Pero lo contrario, no te hagas parte de eso, amado. No seamos livianos. A veces lo hacemos porque no sabemos, pero hoy día estoy hablando de este tema. No te hagas parte de la religiosidad pagana de la Iglesia Católica Romana. Fue esa iglesia la que asesinó a millones de cristianos. Entonces, ¿cómo me voy a hacer parte de eso? Si fueron los que quemaron a los cristianos. Cuarto, no sé por qué esto dije lo de los católicos, hermano, no lo tenía para nada escrito. Pero creo que el Espíritu Santo por algo me lo está revelando. Hace muchos años, yo tenía una condición económica totalmente distinta. Ahora no me quejo de nada, todo lo que tengo, soy agradecido al Señor. Pero 20 años atrás fuimos a Europa, tengo familia allá. El viaje nos salía muy acotado porque nos invitaban todos mis primos, mi familia que está allá y todo. Fuimos a Roma, la basílica, lleno de cola, lleno de todo. Y en un momento le dije, Paula, mira toda esta gente que está entrando. Y me dio como una pena tan grande. ¿Por qué? Porque muchos lo veían como algo histórico, algo arte. ¿Y sabes lo que me pasó? Esto es lo primero que lo comparto. Nunca lo había compartido con nadie. Me dieron ganas de vomitar. Tuvo como un asco por todo lo que estaba mirando. Sé que fue espiritual. De hecho, me sentí ese día muy mal en Roma. No disfruté para nada. Eso me pasó a mí. Hay algunos cristianos que yo he escuchado que me han dicho, Marcelo, lo pasé súper bien. Es preciosa la ciudad. Preciosa. Está lleno de arte, lleno de restaurantes. Maravillosa. Pero nosotros nos fuimos ahí donde estaba cientos y cientos de personas. Y yo miraba y decía, qué tremendo esto. Y algunos arrodillados, echaban así. Y otros con las cruces y María y los santos, San Pedro, no sé qué, y todo así como... Y yo decía, ¿qué idolatría hay en este lugar? Esto sigue igual hace 2000 años atrás o peor. Entonces van a tener que dar cuenta todos estos hombres que están en las iglesias católicas hablando cosas que no son de la palabra, no hablan de Jesucristo como Señor y Salvador, no hablan del arrepentimiento de pecados, no hablan de la familia. Amados, no podemos ser parte de eso. Es como el aceite y
El agua Y el vinagre o el agua. Es como que... No. Toma tu decisión nomás. Yo digo lo que la palabra dice, que hay que tener cuidado con los ídolos. Y la iglesia está católica, romana, está llena de ídolos. Llena. Entonces, piensa bien lo que vas a hacer. Porque si lo haces, vas a tener que dar cuenta al Señor. Por eso, si no antes, si no te arrepientes. Si te arrepientes de eso y no lo haces más, el Señor te va a liberar, te va a sanar y nunca más. Y listo. Vamos avanzando y ya vamos terminando. Amados, nuestro enemigo es muy poderoso. Y cuarto, perdón. Y el cuarto. Declara la victoria con la sangre de Jesucristo. Aleluya. La sangre de Jesucristo es una sangre poderosa que derramó por ti en la cruz. Esa sangre santa, sin mancha, es la sangre que derramó el Señor en el Calvario. Por lo tanto, la sangre del Señor nos cubre, nos protege de las tinieblas. Por eso cuando tengamos una lucha espiritual, cualquier situación, Señor, gracias por tu presencia. Declaro que esa sangre que tú vertiste en la cruz por mi vida, por mi esposo, por mis hijos, por mi vida, por mi abuelo, no sé por quién, por mis compañeros de trabajo, es la sangre que me cubre y me libra del mal. Pero no me quedo con una actitud pasiva sin hacer nada. Por eso, amado, es bueno leer la palabra, es bueno orar, es buena la sangre de Jesucristo, es buena ser santos y tener una vida de arrepentimiento genuino. Eso agrada a Dios. El Señor Jesús buscaba hombres y mujeres con un genuino arrepentimiento en sus vidas cuando Él se acercaba. Por eso Él los sanaba, porque veía sus corazones y había piedad en el Señor, pero Él conoce los corazones. Entonces, cuando hay una lucha, declara la victoria con la sangre de Jesucristo. Sangre poderosa. Y vamos terminando. Nuestro enemigo, amado, es muy poderoso, pero no como Dios. No como Dios. Dios venció a las tinieblas. Dios ganó, triunfó en ese madero. Se entregó, no abrió su boca y murió como oveja en el matadero. Entonces, el Señor es mucho, pero mucho más poderoso que las tinieblas y sus huestes espirituales de maldad. Entonces, si tú tienes al Señor, ¿tienes ese mismo poder que el Señor te da? El Señor te ha revertido de poder a los creyentes, a los que creen en Él, a los que lo aman, a los que, como decía el pastor el otro día, no sé si el pastor Juan, no sé, ayúdame usted, Luis, Claudio, que él decía, hay que esforzarse. Esto no es como, hay que orar a las 4 de la mañana. Chuta, a las 4 de la mañana, pero ¿cómo lo voy a hacer? Súper tarde. Claro que es tarde. ¿Cómo lo hace? ¡Sé valiente! Coloca el despertador y hazlo. Ejemplo estoy dando. Que el pastor te llama, oye, voy a ir a la cárcel, por favor, ora por mí, estén orando por mí. Yo estoy tranquilo, confío, pero yo también estoy orando. Yo también estoy dando la batalla. Yo también estoy dando la batalla contra las huestes espirituales de maldad que habla Pablo. No me quedo callado y voy como la vida, así como...
voy a ir a predicar, así como, no, voy a predicar, voy con sobriedad, voy preparado, voy con la palabra de Dios, voy con lo que el Señor quiere hablar, pero voy con una actitud de soldado. Aquí va el soldado de Jesucristo. Somos milicia, amados. Somos milicia. Por eso Pablo preparaba a la iglesia para que los creyentes sean milicia, soldados. En esa época era una época donde más se perseguían a los cristianos, a los creyentes. Entonces Pablo hablaba de estos temas a cada rato. Y con esto termino. Nuestro enemigo entonces es muy poderoso, pero mucho más el Señor. Jesús nos da la arma y la estrategia como debemos declarar si hay un enemigo o un adversario que quiere constantemente robarte. El enemigo, amado, quiere robarte siempre. ¿Robarte qué? El gozo, la paz, el amor, la fe, la devoción por Jesucristo, la adoración al Señor. ¿Cómo estuvo hoy día la adoración? Yo no quería parar. Yo le iba a decir, Claudio, tócate otra, hermano. Otra. Porque la presencia de Dios estaba como, wow, su fuego, su presencia. Entonces, el Señor nos da la arma, nos da la estrategia, no nos manda como ovejas al matadero. No, Él nos da todo acá, está todo aquí. Tenemos que ponerlo a funcionar. No que el papá lo haga, no que el pastor ore, no, el pastor va a ir para allá, él va a orar por todos los enfermos, el pastor. Y yo le he dicho a ustedes que el Espíritu Santo está sobre ustedes, que ustedes pueden orar por los enfermos y sanarán, y pondrán sus manos y sanarán. La mujer ora por la mujer, el hombre ora por el hombre. Nada de que el hombre ora por las mujeres, yo a veces oro por las mujeres, pero las mujeres sobre todo mayores. Y Dios me ha dado esa libertad para con mucho cuidado saber cuándo imponer mano y cuándo no. Con mucho cuidado. Pero ustedes, hermanos, oren por los enfermos. Si una compañera, un compañero, tu padre, tu madre, tu esposo te está diciendo, mi amor, sabes que estoy en una situación compleja, estoy viviendo esto, y él no es creyente, ora por él. No te quedes con los brazos cruzados. O no te quedes con eso de que la iglesia está orando, que el pastor ora siempre. Jesús nos da la arma, estrategia, nos dice cómo hacerlo. Hay un adversario que nos quiere robar, nos quiere alejar de todo lo que tenga que ver con Dios y sus promesas. Él trae el divorcio, amado, a los matrimonios. Él trae la ruina. Él trae la ruina a los ministerios. El diablo hace eso. ¿Qué más hace el diablo? Él causa división en la iglesia. Arruina a los jóvenes. Trae división. Trae comentarios, quejas. El diablo quiere destruir la iglesia. No lo permitamos. ¿Qué vas a hacer cuando escuches a un hermano decir, mira, esa hermana apenas ora, no hace nada, siempre está quieta? ¿Eso vas a hablar? ¿O vas a hablar, acerquémonos a ella, preguntémosle cómo está? ¿Necesita ayuda, hermana? ¿Oramos juntos las tres? ¿Oremos juntos las dos? Hermano, tienes una situación de dolor. Veo que tus piernas te duelen. ¿Quieres que ore por ti? ¿Oremos juntos?
Amados, no podemos ser expectantes de la iglesia. Debemos estar involucrados. Lo que le pasa a usted, se preocupa a ella. Lo que le pasa a usted me preocupo yo, lo que le pasa a usted me preocupo yo, lo que le pasa a Ana me preocupo yo, se preocupa a él, ella. Todos estamos atentos. Ya con esto termino. Es que me quedan 7, 8 hojas y todavía no he avanzado ni con el primer tema. Vamos a ver un tema y con esto termino. ¿Se acuerdan la vida de Job? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Job pasa una cosa especial. El Señor permite que el diablo toque a Job. Job era un creyente genuino, amaba al Señor, un hombre que adoraba a Dios, su familia consagrada a Dios, tenía fortunas, tenía ganado, tenía todo para ser feliz y era un hombre feliz. Pero el Señor le da permiso al diablo para que lo toque. ¿Y qué pasa? Pierde todo Job. En la ruina, pierda todo lo que tenía, su familia, su esposa, todo lo perdió. Pero ¿qué dice la Biblia después? Que el Señor le multiplica todo a Job. Entonces, ¿Dios permite cosas en nuestra vida a veces? Sí. ¿Por qué? Para probar el corazón. A pesar de las situaciones, enfermedades, economía, lo que sea, pérdida de lo que sea, vidas, gente cercana, ¿cómo reacciona tu corazón? ¿Está tu fe puesta en Dios? Con eso terminamos, amados. Job recibió y se le multiplicó todo. ¿Por qué? Porque el Señor lo probó. Y Job pasó la prueba. Y recibió de Dios. Y Dios lo llenó con mucho más. Y Job fue lleno del Espíritu Santo. Lleno de la presencia de Dios. Amados, que el Señor les bendiga. Seguimos la segunda semana, próximo domingo.